Washington Yepes y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Representantes de gremios de trabajadores y exportadores acudieron ayer a la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional para presentar sus observaciones a la ley humanitaria que impulsa el Ejecutivo. El presidente del Frente Unitario de Trabajadores, Mesías Tatamuez, y el secretario general de la Federación de Trabajadores Públicos y Privados, Cristóbal Buendía, dijeron estar dispuestos a aportar para enfrentar la crisis, aunque con algunos matices. Los temas más sensibles del proyecto del Ejecutivo son la reducción del 10% del sueldo para los servidores públicos de manera permanente y la contribución para los empleados del sector público y privado que perciben más de $500 al mes durante 9 meses. Sobre este y otros temas abordados en el nuevo proyecto de carácter urgente, hablaremos con el asambleísta Augusto Espinosa. Bienvenido. Pichincha Universal. Las 8:43, economista, justamente, está el tema planteado, ¿Es justo, es lógico, es pertinente, es necesario este descuento para los trabajadores públicos de manera permanente y en el caso de los privados de manera eventual, en los montos que sugiere el Ejecutivo, o cómo es que se debe enfrentar alternativamente la situación sanitaria y económica del país? Bienvenido, economista. Buenos días, Washington. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a los ciudadanos. Me parece que en términos generales el proyecto que envió el Ejecutivo, este proyecto llamado de ayuda o apoyo humanitario, es un proyecto absolutamente negativo y malo para el país, por varias razones. Porque primero no dimensiona la magnitud de la crisis. Segundo, intenta una suerte de recaudación cargando todos los costos fundamentalmente a los asalariados en general y en particular a los funcionarios públicos. Y tercero, que pretenden de una vez pasar la flexibilización laboral no solo para enfrentar la emergencia, sino ya dejarlo como una modalidad permanente. Es decir, esta ley, si es que se aprueba tal como está, en lugar de beneficiar y ayudar a enfrentar la crisis sanitaria, nos llevaría a una hecatombe económica. Se llega al punto, Washington, de que el propio Ejecutivo cuestiona la ley. El día de ayer en la Comisión de Desarrollo Económico, el viceministro de Trabajo manifestaba que la ley es inconstitucional porque no es posible hacer una disminución permanente de los salarios, de los sueldos de los funcionarios públicos. Creo que si es que la Asamblea quiere aportar a la solución de los problemas, habrá que reestructurar íntegramente la ley. Y esa reestructura pasa por identificar dónde están las fuentes de recursos y hacia dónde se deben canalizar esos recursos. Y en concreto, Washington, me parece que el Ecuador debe conocer que en este país solo 5,000 ecuatorianos tienen un patrimonio, una riqueza grande superior a $1 millón. El 1% de empresas concentradas en grupos económicos, tiene más del 60% de las ventas totales del aparato productivo. Y solo 25,000 ecuatorianos tienen una remuneración superior a $5,500. Si es que nosotros concentraríamos las contribuciones en esta pequeña porción de privilegiados, podríamos lograr una recaudación superior, duplicar la recaudación que ha propuesto el Ejecutivo, cargando el costo a millones de compatriotas. Y después, ¿hacia dónde canalizar estos recursos? Por ejemplo, a dotar de alimentación a la población vulnerable mientras dure el estado de aislamiento social. Segundo,
y esto debería ser pensado por lo menos para 2 años. Entregar un ingreso mínimo vital a todas las familias que estén en condiciones de pobreza y que con mucha dificultad van a conseguir insertarse laboralmente durante los próximos 2 años. Y tercero, dotar de liquidez a aquellas empresas que cuiden el trabajo, aquellas empresas que estén dispuestas a mantener su nómina exactamente igual a la que tuvieron antes del mes de marzo. Es decir, existen soluciones, pero me da la impresión de que faltan los liderazgos suficientes y la valentía para tomar medidas que efectivamente implicarían un costo para un grupo de privilegiados y un beneficio para la mayoría. Esta crisis tiene que ser pensada en su real dimensión. Hay una crisis sanitaria y puede venir una crisis que terminaría siendo una hecatombe económica, y necesitamos pensar como que si efectivamente estuviéramos en una guerra. Esta es una batalla en lo sanitario que debemos librar y una batalla también en lo económico que se tiene que hacer. Buenos días, asambleísta Espinosa, le saluda a Licenia Espinel. Puedo inferir por lo que usted dice que lo que se debe hacer es apuntar que la contribución vaya hacia el patrimonio y no hacia el salario de los empleados públicos o privados, porque son cosas que hoy tenemos y posiblemente mañana ya no, con los recortes de puestos de trabajo que se están realizando por un lado. Esa contribución debería ser mirando directamente el patrimonio. Y también la gerenta del Banco Central, Verónica Artola, también ha hecho unas observaciones, al menos 3, a esta ley de ordenamiento de las finanzas públicas que está en manos de la Asamblea y que ustedes la están analizando. Como usted dice, los cuestionamientos vienen desde las propias autoridades. ¿Qué futuro le espera a este proyecto de ley? Buenos días, Licenia. Efectivamente, usted resumió muy bien. Las contribuciones deben concentrarse en las grandes fortunas acumuladas a lo largo de la historia del Ecuador. Es decir, debe haber una contribución que venga de las grandes riquezas y también de las grandes rentas. O sea, riqueza es lo acumulado y renta es ese flujo permanente de ingresos que tienen los grupos económicos que monopolizan determinados sectores que han tenido utilidades enormes en los últimos años, como por ejemplo la banca, y también la renta de ese puñado de ecuatorianos que ganan más de $5.500. Es decir, son 25.000 ecuatorianos que en el extremo, si aportarían todo el exceso, lo que va más allá de los $5.500, eso significaría alrededor de $1.500 millones, entre 1.500 y 2.000 millones de dólares. Y dígame usted, Licenia, si con $5.500 que le queda a una persona no podrá vivir con otra comodidad durante estos próximos 2 años, 5.500 mensuales. Y efectivamente, en el tema de las finanzas públicas, creo que es una tomadura de pelo. ¿Por qué? Porque todo lo que pretenden hacer es quitarle la posibilidad al Estado de que tenga política fiscal. Es decir, ya no tenemos política monetaria por la dolarización y encima más se pretende que no exista política fiscal. ¿Pero desde cuándo? Entiendo, y esto lo han comentado algunos asambleístas, yo no estoy más trabajando en la ley de apoyo humanitario que en esta de ordenamiento de las finanzas públicas, pero que entiendo que incluso hay una disposición transitoria que establece que esta reforma que se introduciría aprovechando la emergencia entraría en vigencia en el 2022. Es decir, la rigidez en el manejo fiscal, esa amputación de la política fiscal, serviría para el próximo gobierno, no para este. Entonces, lo que muestra es que efectivamente lo único que están pretendiendo hacer es cumplir con un requisito que les impuso el Fondo Monetario Internacional sin explorar qué es lo que realmente le conviene al Ecuador. Entonces, me parece que esta ley de ordenamiento de las finanzas públicas debe ser nuevamente rechazada por la Asamblea, como ya fue rechazada hace unos meses, y la ley de apoyo humanitario tiene que ser completamente reestructurada, prácticamente cambiada en su totalidad, para que la Asamblea dé unas alternativas de solución que ojalá sean acogidas por el Ejecutivo, porque caso contrario
nos veremos en los próximos meses en una situación absolutamente crítica que puede devenir en caos social incluso. Ahora, economista, el gobierno plantea este proyecto de ayuda humanitaria, entre comillas, porque está falto de liquidez, es decir, no tiene plata, porque primero pagó 320 y pico de millones de los bonos, dinero que podía haber sido dedicado para la epidemia, para el tratamiento de la epidemia, pero si no tiene plata, no es lógico pensar que puede acudir al Banco Central, ¿no es cierto?, para que el Banco Central inyecte liquidez. La propia gerenta del Banco Central dice que debería permitírsele al Banco Central inyectar liquidez al Estado a través de una serie de instrumentos, títulos del Banco Central, repos, entre otros. ¿Por qué es que no se actúa con lógica? Porque no hace falta ser experto economista para darse cuenta. Si tenemos ahí una reserva, una plata en el Banco Central, ¿nos puede eso dar liquidez inmediata para abordar la emergencia, economista? Le pregunto esto. Washington, mire, en el 2018, por iniciativa del Ejecutivo, se eliminó en el Código Monetario y Financiero la posibilidad de que el Banco Central pueda otorgarle liquidez al Estado. O sea, y ahí ya hubo una especie de amputación de mano. Es decir, los dogmatismos hacen que actuemos con miopía y no nos demos cuenta de que en determinado momento se puede requerir esa herramienta. Entonces hay una prohibición legal que no se está corrigiendo en este momento. Después, es posible bypassear, o sea, hacer malabares y bypassear esta prohibición legal, si es posible, porque se podría, por ejemplo, hacer inversiones o otorgar liquidez desde el Banco Central al Banco del Pacífico y con el Banco del Pacífico poder hacer alguna triangulación para atender las necesidades urgentes que tiene el Estado. Pero yo veo que se actúa con demasiada parsimonia, Washington. Ya llevamos como 5 semanas en un estado de aislamiento y de emergencia. 5 semanas en las que no se ha tomado en la práctica ninguna medida económica. La única acción económica que se tomó fue perjudicial para el Ecuador y fue pagar, como ya lo ha dicho el ministro Martínez, pagar capital e intereses de los bonos 2020, ¿no? Y después eso nos genera iliquidez y por eso se demoran los salarios, el pago de salarios de maestros, de funcionarios públicos en general, se demoran hasta mediados del mes de abril. En el mes de abril quizás sea el mes de mayor alivio porque es el mes en donde se hacen las mayores recaudaciones tributarias y a pesar de que este sea históricamente el mes más holgado de las finanzas públicas, tenemos unas restricciones enormes que efectivamente podrían saldarse con la inyección temporal de liquidez del Banco Central. Pero le digo que se actúa con una parsimonia y cada vez que comparece el ministro de Finanzas a la Asamblea, nos dice que sí, que está esperando la sesión del directorio del Banco Mundial, del FMI, ¿cuándo va a ser? A finales de abril, principios de mayo. Es decir, se ha perdido el sentido de urgencia. Acá se nos está muriendo gente. Acá están desabastecidos los hospitales. Se hacen anuncios diciendo ya están todos los hospitales con todos los insumos y enseguida viene el desmentido por parte de los médicos. Entonces, yo creo que hay que repensar muchísimo. Yo creo que el gobierno tiene que pegarse un autosacudón y decir realmente esta crisis es gravísima. Necesitamos renovar liderazgos, Washington, y esa renovación de liderazgos puede provenir de 2 fuentes. La primera, un sacudón del gobierno, incluso un refrescamiento casi total de su gabinete que está desgastado, la posibilidad de acoger propuestas distintas que se están planteando incluso desde la Asamblea, pero si es que se mantiene esa posición de confrontación política, sin dar prioridad al bien común. Sí creo que es el momento de pensar en relevos de liderazgo, relevos que no van a poder ser a través de la muerte cruzada porque hay imposibilidad de convocar a elecciones, eso sería improcedente, pero sí hay que sentarse a conversar sobre esos relevos entre la Asamblea y el Ejecutivo
y se necesita un liderazgo fuerte. Esto lo planteó en su momento el expresidente Rafael Correa. Soy honesto, cuando él lo planteó, yo pensaba que ese no era el camino. Pero hay cosas que me han terminado de disuadir. La primera, Washington, es la comparecencia en cadena nacional del presidente de la República para decir que él, por su situación de salud, no puede estar en territorio, no puede estar enfrentando la situación. Y en este momento necesitamos un presidente en territorio liderando, tomando información de primera mano para poder tomar decisiones correctas. La segunda que me disuadió es que frente a la caída en un día dramática de los precios del petróleo, la cadena nacional no fue para anunciar medidas concretas, sino para decir que esto es culpa de otro y que en definitiva, ¿qué mensaje quedó? Es que casi no hay nada que hacer, o sea, ya la situación es la situación y no tenemos nada que hacer. Entonces, eso sí me hizo reflexionar sobre la necesidad de liderazgo. Liderazgo que podría darse si es que nosotros, todos los actores políticos, encontramos una figura capaz de aglutinarnos para enfrentar la crisis, porque para eso necesitamos liderazgo en este momento. Y si es que por la vía de las renuncias se logra un nuevo gobierno, creo que también nos corresponde a los asambleístas renunciar para que haya relevos de liderazgo y los alternos puedan aglutinarse alrededor de una nueva figura y sacar adelante al país. Es el momento de los desprendimientos políticos, de recuperar la confianza de la ciudadanía. Todos dudan de las acciones de los políticos, todos piensan que lo que hace uno u otro político es en busca de protagonismo para las elecciones 2021. Tenemos que darle a la ciudadanía una dosis de confianza y para comenzar, quienes en este momento estamos actuando en la función pública, estamos en asamblea, ocupando un ministerio, deberíamos decirle con claridad a la ciudadanía, no vamos a ser candidatos en el 2021 para que ellos estén seguros de que todos nuestros actos están inspirados en el bien común. Y quien quiera ser candidato en el 2021 y esté en función pública, en este momento debería renunciar, pero vemos unas búsquedas impresionantes de protagonismo en este momento. Sí, Licenia, le escucho. Espinosa, usted fue ministro de Espinosa. Estamos por comenzar un nuevo régimen actual que está en la Sierra y la Amazonía se va a terminar de manera virtual o como lo llama el Ministerio de Educación desde casa. Hay preocupación en madres de familia porque no todos tienen acceso al Internet. Incluso hay un documento que circula por parte de estudiantes de la Universidad Central que asegura que el 20% de ellos tampoco tiene acceso a Internet. ¿Cómo mira usted esta situación que la viven decenas de madres de familia y de estudiantes que no tienen este acceso suficiente a la tecnología tanto para concluir el presente año lectivo como para comenzar el que tiene que darse en la costa precisamente por esta falta de acceso a la tecnología? En el caso de la sierra, yo creo que no es que se va a terminar el año virtualmente. Yo creo que el año escolar ya está virtualmente terminado, porque en la práctica no se está haciendo absolutamente nada. Es decir, creo que a todos nos sorprendió la situación, pero sin embargo, la respuesta que ha dado el Ministerio de Educación durante todo este tiempo ha sido una respuesta absolutamente improvisada. Para comenzar, incluso la suspensión de clases a nivel nacional fue casi que obligada por el alcalde Yunda, que suspendió primero las clases en la ciudad de Quito. Y desde ahí a esta parte hemos tenido una suerte de movimientos erráticos en el Ministerio de Educación. Plantear que el 4 de mayo iba a comenzar, podían comenzar el año lectivo en Acosta y Galápagos era una barbaridad. Se lo dijo desde el principio, a la larga tuvieron que cambiar la fecha y hoy dicen que va a ser en el mes de junio. Me parece que nuevamente están caminando con palo de ciego porque no tienen una planificación adecuada. Yo lo que propongo en concreto es que se dediquen, primero que entiendan que esta situación va a ser casi que permanente, o sea, no vamos a volver a la normalidad anterior. Frente a una situación diferente, es necesario que el Ministerio de Educación se concentre en este momento en hacer una adecuada planificación, tomarse lo que resta del mes de abril, de mayo y de junio para hacer una buena planificación
capacitar a docentes en el uso de medios digitales y plantearse un inicio del año escolar, año lectivo, en agosto, en agosto y en simultáneo en todo el país, entendiendo que se deberá mover este nuevo año lectivo con herramientas completamente distintas, incluso probablemente con periodos largos en donde no haya presencialidad. Entonces, es el momento de pensar que la situación no es temporal, sino que deberemos adecuarnos a una nueva normalidad y hay que planificar. Y lo otro, para el tema de universidades, hay una problemática con los bachilleres, porque ¿cómo van a ingresar a las universidades si no pueden rendir el ser bachiller, que era el examen que se usaba como mecanismo de admisión? Me parece que es el momento de planificar una nivelación general para que a través de los distintos medios virtuales se apruebe esa nivelación y en función del desempeño en esa nivelación se haga el acceso a las universidades. Y para esto son vitales, por ejemplo, los infocentros. O sea, los infocentros, toda la conectividad o todos los espacios donde exista conectividad a las unidades del milenio, en los sectores rurales, etcétera, deben ser utilizados. El momento en que ya pueda haber el levantamiento de ciertas restricciones y puedan los estudiantes ir a tomar estas clases virtuales en los casos en los que no tengan conectividad en los domicilios. Bueno, economista, muchas gracias por haber atendido esta llamada. Augusto Espinosa, hay que recordar, fue ministro de Educación. Y claro, muy buena alternativa esta última, ¿no? Que de pronto puede ser ya motivo de debate a nivel de los diversos actores políticos. Muchas gracias, Augusto Espinosa, por habernos acompañado. Y también queremos agradecerles a todos nuestros oyentes que también nos han acompañado hasta esta hora, ya 9:04. Liz, ¿sí me estás escuchando? Tenemos un problema con tu audio. Bueno, como no tenemos ese problema... Sí, no, tengo un problema en la conexión. No sé si me escuchan en este momento, pero sí tengo un problema con la conexión, va y viene. En todo caso, le quería también agradecer al asambleísta Espinosa por su criterio muy válido, porque en verdad hay mucha preocupación en las madres de familia por este tema de las clases. Imagínate cuando volvamos paulatinamente a la normalidad y este año lectivo se cierra de manera educación en casa, virtual, como lo quieran llamar, el problema que van a tener con los chicos que se quedan, quién los va a supervisar, si sus padres tienen que volver al trabajo, o sea, es una cuestión de preocupación. Y eso en una familia normal de clase media. Imagínate en los sectores más pobres donde no tienen acceso a internet. ¿Cómo van a hacer eso? Hay que pensar. Los padres salen a trabajar. Es terrible. Sí, Liz, hay que pensar en medidas radicales. Aquí corresponde la sabiduría de los gobernantes. Lo malo es que no tenemos gobernantes sabios para tomar medidas radicales, tomar medidas creativas. Aquí estamos en un lapso de tiempo en el que todo se ha suspendido. Es una suerte de juego hasta físico. Todo está suspendido en el mundo. Entonces habría que suspender este lapso de tiempo para trasladarlo a otro espacio de tiempo que debería comenzar en un determinado momento para reiniciar todas las actividades. Pero bueno, será motivo de profundo análisis. Sí, gracias, asambleísta Espinosa. Tiempo de despedirnos, amigos. Muchas gracias a ustedes y siempre a las órdenes. Somos generadores de información. Punto Noticias.